Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Adriana? ¿Qué tal José? Muy bien, muy bien. Qué bueno que estén aquí presentes. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Sí, hoy día tenemos física y nos toca este nuevo tema que es MRV, movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no? Muy bien, vamos a estar viendo entonces este tema que también ya forma parte del segundo bimestre. Y bueno, vamos a, digamos, ampliar un poco lo que hemos estado viendo en la clase anterior de MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, ya estudiando algunos componentes más de lo que es cinemática, ¿no? Esta primera parte de la física se conoce como cinemática porque estudia el movimiento, ¿no? El fenómeno del movimiento de los cuerpos. Entonces, vamos a aprender algunos conceptos más y vamos a ver algunas propiedades más que tienen que ver con esto, ¿no? Muy bien, vamos a estar iniciando entonces. Primero, bueno, quería avisarles que a partir de esta clase vamos a estar poniendo algunos puntos más por conectarse temprano a la clase, ¿ya? Así que Adrián y José van a tener sus puntos extra. Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí está Adriana y José, ¿ya? Ahí está. Vamos a recordar también que al final vamos a hablar del examen, ¿ya? ¿Cómo les fue en el examen? Si quieren por ahí alguna consideración o si han tenido algún problema, alguna duda, vamos a tomarlo en cuenta también, ¿ya?
Bueno, pero vamos a iniciar primero con la clase de hoy. Muy bien, movimiento rectilíneo uniforme variado, entonces. ¿En qué consiste este tipo de movimiento? ¿Qué diferencias tiene con el anterior, que fue movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a ver aquí entonces. Este movimiento, como se observa ahí en la gráfica, nos va a servir estudiarlo cuando presentemos una trayectoria recta, por eso su nombre dice movimiento rectilíneo, ¿no? Sigue siendo todavía un movimiento rectilíneo, y además la rapidez o la velocidad también va a aumentar, por eso es que se llama uniforme variado. Variado quiere decir que va a cambiar, ¿no? El movimiento va a ser cambiante en lo que tiene que ver con su rapidez o velocidad. Entonces va a ingresarse un nuevo concepto, que va a ser el concepto de aceleración. Aquí observamos un primer gráfico que nos dice, si la rapidez del movimiento está aumentando, diremos que está acelerando. Entonces, esta aceleración es la que va a indicar cuánto va a cambiar la velocidad, ¿no? Si aumenta, ¿cuánto va a aumentar? Puede ser 10 metros por segundo en cada segundo, o 20 metros por segundo en cada segundo, o así. Por otro lado, también puede darse el caso contrario. Puede darse el caso de que un móvil, un carro, un auto se esté desplazando y empiece a desacelerar o retardar o frenar, ¿no? Como cuando se conduce un carro y el conductor, bueno, va a llegar a la luz roja y tiene que frenar, ¿no? Aplica un freno. Entonces el movimiento cada vez va disminuyendo, ¿no? La velocidad cada vez va bajando, 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 bajando hasta detenerse. Esa velocidad detenida se convierte en velocidad cero, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque la aceleración ahí está en un sentido contrario a la velocidad, ¿ya? Entonces eso va a pasar. Entonces tenemos esos dos casos, ¿sí? Cuando la aceleración y la velocidad van hacia un mismo sentido o cuando la aceleración va en contra de la velocidad, ¿ya? En el primer caso, vamos a ver, que es el más común, sucede cuando se da este fenómeno, ¿no? Que tenemos aquí en el gráfico de la derecha. La velocidad cada vez va aumentando, existe una aceleración que va hacia esa misma dirección. ¿Y qué va a suceder? La velocidad va a aumentar. Entonces, en el primer segundo, en el tiempo 1, en el primer segundo, va a aumentar cierta distancia, pero para el segundo segundo la velocidad va a ser mayor. Como la velocidad va a ser mayor, aunque el tiempo sea el mismo que el primero, ¿no? Sea, por ejemplo, un segundo también, la distancia también va a ser mayor. ¿No? ¿Por qué? Porque va a ir más rápido, pues, ¿no? Cuando un cuerpo va más rápido, abarca más distancia. Igual, si la velocidad 3 es mayor que la anterior, entonces la distancia 3 también va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor distancia. Aunque el tiempo sea el mismo, puede ser un segundo y un segundo, ¿no? Entonces la velocidad aumenta y la distancia que recorre también aumenta, ¿sí? Eso va a suceder entonces en el MRV. Esto lo experimentamos cada día, nuestro movimiento siempre está variando, ¿no? Por ejemplo, cuando caminamos vamos a una velocidad un poco lenta, pero después empezamos a correr, ¿no? Empezamos a correr, aceleramos nuestra velocidad y luego nos cansamos y otra vez pasamos a caminar y vuelve a bajar nuestra velocidad. Eso ocurre a diario. Con los autos también, como ya dijimos, cuando aceleran y frenan, con las bicicletas también, cuando avanzan y se detienen. Con cualquier cuerpo que esté en movimiento ocurre ese tipo de cambios. Muy bien, entonces, ¿qué elementos tenemos? Ya estamos viendo la aceleración, ya estamos viendo el tiempo, y en lo que tiene que ver con la velocidad, vamos a tomar una velocidad inicial, que es la velocidad con la que empieza el móvil a manejarse, a avanzar, y la velocidad final, que es la velocidad con la que termina. Entonces, hay una formulita que es la ecuación principal, la de la velocidad final, que me dice la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo, ¿ya? Entonces, esto nos va a servir para hallar la velocidad final del movimiento variado. Ahora, tenemos aquí un más y un menos. ¿Cuándo se usa el más y cuándo se usa el menos? El más vamos a utilizar cuando el cuerpo o el móvil acelera, es decir, cuando aumenta su velocidad, cuando su velocidad va en ascenso, ¿no? ¿Y cuándo vamos a usar el menos? El menos vamos a usar cuando la velocidad desacelera, es decir, cuando frena, cuando el cuerpo frena.
Entonces, cuando la velocidad desciende, va cada vez más baja, ahí vamos a utilizar el signo menos, ¿no? Esto va a ocurrir también cuando la aceleración está en contra de la velocidad, ¿no? Si la velocidad está yendo hacia adelante y la aceleración está en contra, quiere decir que está frenando. Entonces, ahí usamos también el menos, ¿ya? Muy bien, también tenemos la definición de la aceleración con respecto a la velocidad. La aceleración se va a definir mediante la siguiente relación. La aceleración es igual a la variación de la velocidad. Este triangulito significa, es la letra delta, ¿no? Significa variación. Variación o cambio de la velocidad sobre el tiempo, ¿no? O también podríamos poner cambio en el tiempo, ¿no? Sería lo mismo. Pero bueno, tenemos ahí variación de la velocidad. ¿Cómo se calcula la variación de la velocidad? Restando la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, esta es la fórmula que define a mi aceleración, ¿no? La resta de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, ¿ya? Y aquí tenemos las unidades. La velocidad final siempre se mide en metros por segundo, la velocidad inicial también. La aceleración, metros por segundo por cada segundo. Entonces se convierte en metros por segundo cuadrado, ¿no? Y finalmente el tiempo en segundos, ¿no? Creo que los conceptos están bastante claros hasta ahí. Luego tenemos otras ecuaciones más también, ¿ya? Estas son las más importantes, digamos, las principales, pero luego vamos a tener también otras más. Ahí está. Esta es la que ya vimos. Esta de aquí es la de la distancia. La distancia, cuando tenemos, ¿no?, un movimiento variado, la distancia total que el cuerpo avanza, se puede calcular de esta manera. Velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo, usando ambas velocidades, o también usando solo la velocidad inicial. Velocidad inicial por tiempo más menos un medio por la aceleración por el tiempo. Necesito aquí sí la aceleración y el tiempo. O si no, finalmente, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, 2 por la aceleración por la distancia, ¿ya? Entonces, ahí, dependiendo las variables que yo tenga, voy a utilizar tal o cual ecuación, ¿no? Si tengo aceleración y distancia, buscaré una ecuación que contenga esas variables. Si tengo velocidad inicial, velocidad final, buscaré una ecuación que contenga esas variables, ¿no? Y así. Tengo que usar la ecuación que más me convenga de acuerdo a los datos que vamos a encontrar, ¿ya? Muy bien, creo que está todo claro hasta aquí. Ahí tenemos el cuadro de las unidades, ¿no? Esto ya lo sabemos. Las unidades siempre se colocan, de preferencia en la respuesta, ¿ya? Pero siempre se colocan, no se olviden. Siempre en todos los ejercicios se colocan las unidades. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a los ejercicios entonces. ¿Ya? Aquí, ¿no?, como para recordar, el signo positivo y el signo negativo en las fórmulas, ¿ya?, siempre se va a utilizar de la misma manera. Positivo cuando la velocidad aumente y el cuerpo acelere. Negativo cuando el cuerpo esté frenando y la velocidad disminuye. Ya, muy bien. Ahora sí. Empezamos a ver los ejercicios entonces. Número 1, me dice, si un carro que sigue un MRV parte con una rapidez de 15 metros por segundo y una aceleración constante de módulo 3 metros por segundo, calcule su rapidez luego de 6 segundos. Entonces tenemos velocidad inicial, 15, ¿no? Tenemos aceleración constante de 3 metros por segundo cuadrado y tiempo, 6 segundos. Entonces me piden velocidad final. ¿Qué fórmula utilizaré? A ver, José, ¿qué fórmula utilizaremos? Tenemos velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo, ¿no? Claro, La primera. Sería la primera. así es, la Mi primera punto, fórmula. profesor. Yo también lo Muy dije. bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, así es. Ya, ahorita les ponemos un punto, ya un ratito. Vamos a utilizar la primera entonces. Velocidad final es igual velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, ¿no? Claro, la fórmula principal, ¿no?, de la velocidad final. Entonces, tenemos velocidad final, es lo que me piden ayer.
Velocidad inicial 15. Como la aceleración va en el mismo sentido que la velocidad, o sea, la velocidad aumenta, entonces será Sería más. así es, más El punto. aceleración, que es 3, y tiempo 6. Muy bien. Sale 33 metros por segundo. Claro, multiplicando ahí tenemos 15 más 18. 15 más 18, 33 metros por segundo. Así es, ¿no? Sí, bastante básica esta ecuación, bastante sencillo el problema. Solamente teníamos que aplicar esa forma, ¿no? Vamos a poner su punto ahora sí. Son 2. Ahí está, Diana y José. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Número 2. Ahí está, 2 y 3. Con el taco se golpea una bola de billar que estaba en reposo. Si la bola sale despedida con una rapidez de 0,5 metros por segundo, determina la duración del golpe, de modo que la bola experimente una aceleración de módulo 10 metros por segundo. Muy bien, entonces tenemos aquí un golpe, ¿no? De una bolita con este taco de aquí. Entonces me dicen que la velocidad inicial, aquí me han puesto un dato, que la velocidad inicial es 0, o sea, la bolita está detenida primero. Pero al ser golpeada, sale con otra velocidad de 0,5 metros por segundo. O sea, esa vendrá a ser una velocidad final, ¿no? Poner por acá. Esta vendrá a ser velocidad final. Entonces podemos ahí graficar, ¿no? Completar el dibujo. Si completamos el dibujo para el movimiento de la bola, tendremos algo así, ¿no? La bolita avanza, luego de un tiempo, después de ser golpeada, y al final tiene su velocidad final. O sea, este es el tiempo que pasa. Este es el tiempo que pasa de acá hasta acá. Tiempo. Y después de un tiempo, su velocidad final será 0,5 metros por segundo, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Me piden determinar la duración del golpe. O sea, me están pidiendo hallar el tiempo. El tiempo T. ¿En cuánto tiempo T dice se produce esto? Sabiendo además que la bola experimenta una aceleración de módulo 10. Esta va a ser mi aceleración entonces, ¿no? Mi aceleración va a ser 10 metros por segundo cuadrado. Obviamente hacia ese sentido, hacia la derecha. Entonces tengo ahí velocidad inicial, tengo tiempo, perdón, tengo velocidad inicial, tengo aceleración y tengo velocidad final. ¿Qué fórmula utilizamos? Me piden el tiempo. Tengo velocidad inicial, La La de... tercera. La aceleración, tercera. Ajá. tengo velocidad final. La tercera. A ver, vamos a ver la tercera fórmula. Y la tercera necesito distancia. No. Tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, tengo aceleración. Creo que también La podríamos segunda. usar la primera, porque la segunda me pide distancia, ¿no? Y no necesito la distancia, solamente necesito el tiempo, ¿no? Entonces también podemos usar la primera, ¿no? Vamos a usar la primera. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Ya está. Entonces tenemos ahí velocidad final 0,5, velocidad inicial 0, ¿no? Como el movimiento avanza, ¿no? La aceleración va en el mismo sentido que la velocidad, entonces será más, ¿no? Aceleración, mi aceleración es 10 por tiempo. Mi tiempo es t. Ya está.
Entonces sabemos que 0 más todo número va a ser el mismo número. 0 es como si no estuviera, ¿no? Será entonces 10t. Y por el otro lado 0,5. Ya está. Tenemos este 10 que está multiplicando. Entonces si está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. ¿Cuánto será entonces 0,5 entre 10? Tengo que dividir, ¿no? 0,5 entre 10 me da, ¿cuánto me da? Me va a dar un decimal, ¿no? También. Un decimal entre 10 sería 0, Es 0.05. 0,5. Así es, así es. Muy bien. 0,05. Y el punto. Así es, así es. Muy bien. Punto ahí, José. Ahí está. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, número 3. Entonces sí, ¿no? Hasta ahorita estamos viendo, utilizando la primera fórmula, todo está muy sencillo. Vamos a continuar a ver. Si el atleta tarda 10 segundos para ir de A hasta B, ¿cuál es el módulo de aceleración? Ahora me está pidiendo ya la aceleración, ¿no? Dice que de acá hasta acá el tiempo que toma es 10 segundos. La velocidad inicial es 1 metro por segundo y la velocidad final es 3 metros por segundo. Claro, aquí me están dando esos datos. Velocidad Sería inicial, velocidad final. Me piden la aceleración. Entonces, creo que sería la 2. la aceleración tiene su propia fórmula, claro. La aceleración tiene su propia fórmula, vamos a recordarla. Está acá, ¿no? La aceleración. Esta aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Ya está. Eso vamos a usar entonces ahí. Acá será entonces aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo entre tiempo. Así es, así es. Muy bien, entonces reemplazamos. Reemplazando tendríamos velocidad final 3, ¿no? Menos velocidad inicial 1 entre tiempo que es 10. 3 menos 1, 2. Y 2 entre 10 será... 5. Este es al revés, eso es cuando es 10 entre 2. 2 entre 10 va a salir decimal. 2 entre 10 saldrá 0.2. 0,2 metros por segundo al cuadrado. 0,2 metros por segundo. Y punto. Así es, muy bien. Tiene su punto ahí. José. Y Adriana también, Adriana. Y el punto del anterior. Ahora del punto anterior, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Sí, pero Muy bien. Tenemos ahí entonces, igual, ¿no? Una aplicación directa de la fórmula de la aceleración, ¿no? De manera bastante práctica, nos permite hallarla. Entonces, ya. Vamos a ver ahora ejercicios un poquito más complejos, ¿sí? Como que el siguiente nivel, con el 4 y 5, ¿no? Número 4 me dice, calcula la distancia en metros que recorre un móvil que parte con rapidez de 5 metros por segundo. Si logra triplicar su rapidez en 6 segundos. Entonces, empiezo yo primero con 5 metros por segundo y luego me dice que triplica su rapidez. 5 por 3, triplicar será entonces 15, ¿no? Tengo ahí su velocidad inicial 5 y su velocidad entonces como es triplicada será 15. Y el tiempo es 6 segundos. Me piden la distancia, entonces, a ver, ¿qué fórmula podríamos utilizar que implique velocidad inicial, velocidad final? La segunda. A ver, sería la, claro, la No. fórmula Sí. La 2. de aquí, ¿no? Sí. Claro, la distancia. Distancia es velocidad El final punto. más velocidad inicial por tiempo. Ya, al tornillo y ahí te va derechito. El punto.
Ya, vamos a aplicarla. Ya, ahorita vamos a aplicarla primero. Distancia es velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo por el tiempo. Ya está, esa es la formulita. Muy bien, ahora sí reemplazamos los valores. Este es distancia, paréntesis, 5 más 15 entre 2 por 6. Claro, ¿no? 5 más 15, todo entre 2 por 6. Exacto. Sale 60 metros por 60 segundo. metros. No, solo Claro, ¿no? 60 metros. Ah, no, sí, 5 sí, más sí. 15, 20 entre 2, 10 por 6, 60. Así es. Porque es distancia, ¿no? Punto. Ah, 60 metros. Claro, recuerden que la velocidad es la que tiene metros por segundo, ¿no? Muy bien, Adriana y José. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces así es, ¿no? Utilizando entonces otra formulita, la de la distancia, sacamos rápidamente esta respuesta. Está, vamos a ver la siguiente. Número 5. Número 5 dice, si un auto que desarrolla MRV parte con rapidez de 4 y aceleración de 8, calcula la distancia en metros que recorrerá en 5 segundos. Me están dando ahora la velocidad inicial. Velocidad inicial, 4 metros por segundo. Sería la tercera, profesor. La Sería la aceleración, tercera ecuación. tiempo. Claro, la tercera de la distancia, me parece, ¿no? Distancia Sí, mi es punto, mi igual. punto. Velocidad inicial. A ver, díctame la fórmula. No, sigue usted, sigue Más usted. velocidad final entre 2 por tiempo. Más, a ver, aquí creo que era más menos. Más menos, un medio, En este caso sería más. aceleración por tiempo. Claro, estamos copiando la fórmula completa primero. Al cuadrado, ¿no? Esta de aquí. Claro, ¿por qué? Porque tengo velocidad inicial, no tengo velocidad final. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo y tengo aceleración. Entonces, esta formulita. Ahora sí, claro. La distancia, que es lo que me piden, entonces será igual a velocidad inicial 4 por mi tiempo, que es 5, más, claro, como dijeron, la velocidad aumenta, un medio por aceleración, que es 8, por tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Ya está. Entonces tengo distancia es igual a 4 por 5, 20. Ahí puedo simplificar. Mitad 1, mitad 4. Y me queda 4 por 5 al cuadrado, 25. Muy bien, 4 por 25, 100. Será entonces 20 más 100. 120 metros. 120 metros. Y esa sería mi distancia. Y el punto. Y su punto. Muy bien. Punto para José. Padre de Adriana también. Ya está. Esta va a ser mi respuesta entonces, 120 metros, ¿no? Ya está, muy bien. ¿Qué tal? Bastante sencillo el tema, ¿no? ¿Cómo lo han visto? Sí. Claro, facilito, facilito. Bueno, por ahora estamos viendo ejercicios muy básicos también para que nos den, para que nos queden claros los temas, ¿ya? Para que nos dé directamente la fórmula a aplicar. Entonces, ya cuando hagamos repaso, vamos a ver ejercicios un poquito más complejos, ¿ya? Vamos a ver ejercicios un poco más complicados, donde tenemos que combinar tal vez una fórmula con otra, ¿ya? Entonces, estos es ejercicios directos, digamos, con aplicación directa de las fórmulas, ¿ya? Muy bien, había otra forma de hacerlo, ¿no? Utilizando de repente primero la velocidad final y luego la otra fórmula de la distancia. También era válido, también era válido. Muy bien, ¿preguntas, dudas entonces? ¿Preguntas, dudas? No, ¿no? ¿Todo está claro? ¿Todo claro?